Bienvenidos a Raíces Cristiana, un programa pensado para el crecimiento del cristiano. Mi nombre es César Luis Mamani. Realmente estamos muy agradecidos con el Señor y con todos aquellos hermanos que de una u otra forma están apoyando este ministerio que hemos empezado en este canal de YouTube que hemos llamado Raíces Cristiana. Estamos tocando nosotros un tema que considero que es de mucha importancia para el crecimiento de la Iglesia de Cristo, ya que si logramos aprender este tema que hemos titulado Anatemas, los desterrados por Dios, si llegamos a la total comprensión y a la profundidad de estos estudios, seguramente vamos a poder librar nuestras almas y a otros de ir a ser unos anatemas, unos malditos, unos desterrados por Dios. En esta ocasión vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que tenemos en el Nuevo Testamento sobre la palabra anatema. Por ejemplo, allá en Romanos capítulo 9, versículo 3 dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Vemos nosotros aquí la intención del apóstol Pablo, el amor que tenía, el deseo que realmente sus hermanos en la carne, o sea, sus parientes, los israelitas, pudieran también alcanzar lo que es la salvación. Pablo comprendió por revelación divina que Dios había de formar su iglesia, tanto de creyentes como también creyentes gentiles, como también de Israel. Su sentido de solidaridad con sus hermanos israelitas fue tal que él mismo, si hubiese sido posible, habría llevado el anatema que corresponde a Israel. Hermano querido, con tal de salvar a sus hermanos del engaño, el apóstol Pablo deseaba ser un anatema, una persona maldita por Dios. Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hermano querido, un creyente verdadero, guiado por el Espíritu Santo, nunca maldecirá a Jesucristo, sino más bien reconocerá su señorío supremo, es decir, su plena deidad como Jehová. Por este motivo es que muchas veces no podemos nosotros aceptar a aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios. El Espíritu Santo ordena la obediencia del alma y su lealtad al Señor Jesús. Y la iglesia verdadera está formada por aquellos que se han reunido alrededor de esta verdad. Otro texto bíblico que también tenemos en el Nuevo Testamento que nos habla a nosotros de este anatema es Primera de Corintios 16:22, y en este versículo quisiera que presten la mayor atención. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Hermano querido, aquel que no ame al Señor es como una cosa que está destinada a ser destruida, tal cual como hemos leído nosotros allá en el libro de Levítico 27:29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y hemos dejado para el final de esta cuarta entrega a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Esto dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, esta es una condenación muy seria que ha dictaminado Dios sobre aquellos que intentan abandonar la gracia de Cristo y volviéndose a la ley, en este caso como lo de Galacia. Y estos eran responsables de tal transgresión. Hermanos queridos, esto es lo mismo que se hace en diferentes llamadas iglesias evangélicas. Cuando a la gracia se le pretende añadir las diferentes prácticas antibíblicas, como por ejemplo, algunas costumbres del hebraísmo, o pretender añadir a la gracia las obras, como por ejemplo también la pérdida de la salvación, o cuando se limita a hacer del amor de Dios diciendo que solo unos pocos son los elegidos, y así tantas cosas también que se han añadido en estos últimos tiempos a la iglesia contemporánea. Todo esto, hermano querido, es intentar cambiar la gracia o agregarle o añadir algo más a la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6, hermano querido, de este Gálatas 1, el apóstol Pablo dice que está maravillado, está asombrado, está anoradado de ver a esta gente cómo se ha alejado tan prontamente del evangelio de Cristo. El versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano querido, el añadir a la gracia otra cosa es seguir un evangelio diferente. Eso, hermano querido, es perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en día es lo que se está practicando en muchísimas de las llamadas iglesias cristianas. Hermanos, quienes hacen todo esto amenazan al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos 8 y 9 son contundentes realmente. Ahí nosotros podemos ver que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, o sea, un evangelio anatema, del que hoy os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea desterrado por Dios, sea una persona indefectiblemente muerta, no puede ser rescatada. Eso es lo que significa, recordemos bien lo que hemos estado estudiando. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, Pablo fue durísimo en su lenguaje también fue lapidario. Recordemos que la palabra anatema significa maldito, apartado, ofrenda maldita. Un anatema es un maldito desterrado, una seria condenación para los que alteran la gracia de Dios. O sea, el evangelio, esa es la gracia de Dios. Estos que predicaban un evangelio diferente están destinados a la destrucción, como nos enseña ya en Levítico 27-29. Estas personas no pueden ser rescatadas. Indefectiblemente son anatema y están destruidas o están destinadas para la muerte. Un anatema, hermano querido, es un maldito sin retroceso. Hermanos amados, oramos y rogamos al Señor que todos estos estudios puedan ser bien recibidos, aunque sabemos que son palabras fuertes las que estamos quizás utilizando, pero es necesario mover a la iglesia en sus más profundos sentimientos y que se den cuenta que lamentablemente hay muchos que están yendo por el camino del anatema y otros tantos tristemente ya han tenido esa condenación y son anatematizados por haber incursionado en diferentes prácticas antibíblicas, las cuales Dios dijo, esto es anatema.
el cambiar la gracia, el añadirle a la gracia otras cosas, hermano querido, eso lleva al camino de la anatematización. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra.